Límite de continuidad con aplicación en el contexto del Urabá antioqueño. Ese grupo está conformado por Miller Andrés Parra Mendoza, Iván Andrés Bertel Arrieta, Gina Luz Castillo López y Julia Alejandra Peñates. Presentación del contexto, región de Urabá. El Urabá antioqueño, conocido por ser la región bananera y platanera más importante de Colombia, suministrando estas frutas tropicales a mercados internacionales con un enfoque turístico en torno a la agricultura y agroturismo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar las plantaciones del plátano y el banano. Esta región se caracteriza por su población diversa. Se incluyen negros, blancos, indígenas, mulatos, zumbos y mestizos, que contribuyen a la riqueza cultural de Urabá. Urabá se divide en tres zonas: una zona del sur dedicada a la agricultura y a la pesca, una zona central con un enfoque económico más próspero centrado en el cultivo de banano, una zona norte que se destaca por el turismo y la pesca. Esta región, con su mezcla de paisajes exuberante y diversidad cultural, es un lugar fascinante y relevante para entender cómo los conceptos matemáticos, como los límites y la continuidad, pueden aplicarse en un contexto real, como la producción del plátano, para abordar problemas y tomar decisiones importantes en la agricultura y otras industrias. Un límite es un concepto fundamental que se utiliza para describir el comportamiento de una función cuando se acerca a un cierto valor, sin llegar nunca a alcanzarlo. Toma gran importancia porque es esencial en el cálculo y son ampliamente utilizados para analizar funciones y resolver problemas en diversas ramas de las matemáticas y la ciencia. Su utilidad es muy amplia. Se utiliza normalmente para definir continuidad, calcular derivadas, evaluar integrales, comprender el comportamiento asintótico, resolver ecuaciones indeterminadas y etcétera, en muchas aplicaciones de las matemáticas. Y se expresa de la siguiente manera, como lo podemos ver aquí en la imagen. Dada una función f de x y un número real a, se dice que el límite f de x cuando x tiende a es igual a L. Es decir, a medida que nosotros nos vamos acercando al límite, los valores que nos van dando el reflejo en la función, ¿cierto? Van a ser o van a tender al valor de L. Supongamos que tenemos la función x al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos el límite de 3. Entonces tomamos valores arbitrariamente tanto del lado izquierdo como del lado derecho para los límites laterales. Y nos vamos acercando lo más posible por ambos lados. Haciendo esa convergencia y acercándonos por ambos lados, vemos que los dos valores de los límites laterales van tendiendo al valor L, que en este caso, suponiendo que sea la función x, f de x, x al cuadrado, y sea el límite 3, vamos a ver que los dos límites laterales van a tender, en este caso, a 9. ¿Y esto cómo se expresa en un ejemplo práctico? De acercarse, llegar hasta un límite, pero nunca alcanzarlo. Lo vemos en la siguiente paradoja, ¿cierto? Donde una persona está a 8 metros de una pared y le piden que cada lapso de tiempo recorra la mitad de ese camino, de lo que le falta para llegar a la pared. Entonces esa persona comienza con el primer lapso de tiempo y está a 8 metros, pasa a estar a 4 metros. Después pasa el otro intervalo de tiempo y le piden que dé el siguiente paso. Ahora pasa de 4 metros a estar a 2 metros. Y así sucesivamente, ahora está a 1 metro, ahora 0.5 metros, ahora está a 0.25 metros. ¿Y cuándo llega a la pared? Fácil, en una infinidad de pasos. ¿Por qué? Siempre y cuando obviamente se mantenga la misma logística, porque va a llegar un punto en el que va a estar supremamente cerca de la pared, pero no tocarla, porque siempre va a estar recorriendo la mitad de lo que le falta y así sucesivamente, hasta al tender a la pared, o sea, estar cerca de ella, estar ahí mismo, pero no estar completamente ahí, sino a muy escaso espacio, pero aún así no estar en la pared. Es un poco extraño y complejo, pero así más o menos relacionado
el concepto de límite a algo un poquito más práctico. Dentro del tema de límites en cálculo, la continuidad es un concepto importante que se relaciona con la suavidad y la falta de discontinuidad en una función en un punto dado. Es decir, una función se considera continua en un punto si no tiene saltos ni agujeros en ese punto. La continuidad es esencial porque permite definir límites de una manera precisa y entender el comportamiento de una función en un punto específico. ¿Cómo podemos explicar eso? Por ejemplo, aquí podemos ver una función que es discontinua. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un punto hueco dentro de su función, dentro de su curva. ¿Esto que impide? Que no se pueda definir el límite en este punto. O sea, que tenga un hueco o un vacío dentro de toda su función. En cambio, una función continua es una que no tiene ningún tipo de esos huecos en toda su función, desde menos infinito hasta el infinito, sino que es constante y nunca tiene esas imperfecciones, por así decirlo. Teniendo en cuenta los conceptos previamente explicados acerca del límite y la continuidad, vamos a explicar la situación problema a resolver. Nos dice de la siguiente manera: en la región del Urabá antioqueño, los agricultores se dedican en gran parte a la producción de plátano, una actividad que puede verse afectada por las condiciones climáticas, como la precipitación en la etapa de floración, una etapa crucial para el rendimiento de la producción. La producción promedio de plátanos por hectáreas varía entre 400 y 900 cajas por hectárea en el año, y se han identificado umbrales críticos de precipitación para la etapa de floración. Si la precipitación es menor a 200 milímetros, se considera una sequía extrema y disminuye la producción. Si la precipitación es mayor a 450 milímetros, se considera como un exceso crítico y disminuye la producción. Hallar una función que nos ayude a comprender la relación entre la precipitación y la producción de plátano. Eso es lo que debemos hacer. Primero, hallar una función que nos ayude a comprender la relación entre la precipitación y la producción de plátanos. Luego, calcular la producción de cajas de plátanos cuando la precipitación es de 100 milímetros. Luego, calcular la producción de cajas de plátano cuando la precipitación es de 550 milímetros. Luego, establecemos esta pregunta: ¿cómo se ve afectada la continuidad de la producción de plátanos? Para el desarrollo del problema, primero hemos de analizar la situación e identificar los datos. La producción masiva es de 900 cajas por hectárea y la producción mínima es de 400 cajas por hectárea. Si la precipitación es menor a 200 milímetros, la producción disminuye por sequía extrema. Si la precipitación es mayor a 450 milímetros, la producción disminuye por exceso crítico. Entonces, el problema nos dice que la producción de plátanos depende de la precipitación, dándonos un rango favorable para la producción, dos extremos que nos mantienen en una precipitación adecuada. Dado esto, deducimos que entre 200 milímetros y 450 milímetros hay un punto donde la producción se acerca a 900 cajas. A continuación, vamos a desarrollar el problema. Lo primero es que hallar una función que permita expresar lo anterior. Entonces, primero establezcamos la relación donde f es la producción de plátanos en cajas por hectárea. Y x la precipitación. Entonces debemos plantear una función a trozos, ya que hay tres momentos en la situación problema. La primera es cuando se produce sequía, ¿cierto? Que es a partir de cuando x es menor a 200, cuando la precipitación es menor a 200. Y el otro extremo es cuando la precipitación es mayor a 450. Y en medio de estos dos extremos está el umbral, ¿cierto?
el momento donde se obtiene una producción normal y donde se llega al pico más alto en la producción, que esa producción es de ¿cuánto? De 900, que va desde 400 cajas a 900 cajas. Entonces, nuestro primer extremo se encuentra en el lado de donde se produce sequía, que es que a partir de cuando la precipitación es menor a 200. Por lo tanto, debemos establecer esto, ¿cierto? Cuando, si nos posicionamos en 200 milímetros, nuestra producción debe ser la mínima dentro del umbral, que es igual que a 400 cajas. Entonces establecemos nuestro primer límite, que dice que el límite de f de x cuando x tiende a 200 es igual a ¿qué? A 400. Entonces la función que expresa esta relación partiendo del límite anterior, ¿cierto?, es igual a ¿qué? F de x es igual a 2x, ya que nos damos cuenta que f de x, ¿cierto?, es el doble de x. O sea, eso es a partir de ¿cuándo? De cuando x es menor a 200. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de x en la función que hemos diseñado, nos queda que 2 por 200, que 2 por 200 es igual a 400, en este caso 400 cajas. Entonces comprobemos esta parte, ¿cierto? Si en verdad cumple con lo que nos pide, ¿cierto? Entonces, primero que debemos es poner nuestro límite, ¿cierto? Entonces nuestro límite dice que cuando x es igual a 200, f de x es igual a ¿qué? A 400. Entonces se establece nuestro primer límite, ¿cierto? Ahora, la función que hemos diseñado debe cumplir que a partir de 200 milímetros, ¿cierto?, debe disminuir nuestra producción. Entonces, para esto hemos dicho que es igual a 2x. 2x cuando ¿qué? Cuando x es menor a 200. Entonces, aquí está que nuestra función sí cumple con con que a partir de 200 disminuye la producción. Ahora definamos el otro extremo, que se encuentra a partir de ¿qué? De 400 milímetros. Entonces es similar. Entonces, si ese es nuestro extremo cuando hay cuando se acerca a demasiada humedad, cuando la precipitación aumenta, ¿cierto?, ese es nuestro límite, ¿cierto? Entonces, en ese punto de 450 se debe obtener ¿qué? Nuestra menor producción dentro del umbral, que es que es de 400 a 900. Entonces, lo menor que obtenemos en este punto debe ser ¿qué? 400 cajas. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 450 es igual a ¿cuánto? A 400 cajas. Entonces, partiendo de eso, ¿cierto?, en este caso la función que debemos diseñar debe cumplir con que a partir de ese punto que aumenta la precipitación, nuestra producción debe volver a bajar, debe bajar. Entonces debe disminuir f de x. Entonces para que a medida que aumenta x, f de x disminuye, ¿qué debemos decir? Debemos indicar menos 200, indica que menos 2 indica que f de x, o ese menos que está ahí delante,
No. Entonces, este menos que está aquí delante de 2x indica que la función disminuye, ¿cierto? Pero para que no siga subiendo, entonces debemos poner una variable que es b. Entonces tenemos nuestra función que es f de x igual a menos 2x más b. Entonces debemos comprobar que esto es verdad. Primero debemos hallar el valor de b. Entonces reemplazamos f de x. F de x es igual a ¿cuánto? A 400, porque estamos en el punto 450. Entonces ponemos es igual a menos 2 por 450 más b. Entonces tenemos 400 igual a menos 2 por 450, que es igual a ¿cuánto? A menos 900 más b. Entonces ahora despejemos b. B es igual a menos 900 menos 400. Entonces sumamos estos valores y nos da que b es igual a 1300. Reemplacemos b en la función f de x igual a menos 2x más 1300. Entonces reemplacemos x es igual a 450. Entonces nos da que menos 2x más 450 es igual a 900. A menos 900 más 1300 igual, si se hace la operación, es igual a 400 cajas. Entonces comprobemos que esto es cierto entonces debemos establecer nuestro límite, ¿cierto? Que es que cuando x vale 450, ¿cuánto cuesta f de x? Es igual a 400. Entonces ahí establecemos nuestro punto. Y nuestra función a partir de este punto debe que disminuir. A medida que x aumenta, f de x disminuye. Menos 2x más b, que es 1300, cuando x es mayor a 450. Y tenemos nuestra función que cumple con lo anterior. Y por último debemos expresar lo que ocurre en medio de los dos límites, en medio de 200 y 450, que este es nuestro umbral de producción. Esto es cierto. Entonces, para esto debemos establecer una función cuadrática, ya que nuestra función debe subir al punto máximo, partir de 400, que es el punto mínimo, y subir a 900 cajas y luego disminuir, ¿cierto? Porque eso nos indica que cuando va aumentando a partir de 400, cuando va aumentando la humedad, ¿cierto? Llega a un punto exacto donde nos da 900 cajas. Y a partir de que se pasa, cuando es demasiada la humedad, o sea, la precipitación, va disminuyendo la producción, ¿cierto? Entonces nuestra función debe ser cuadrática. Entonces lo primero que debemos hacer es que encontrar ¿cierto? Ya tenemos que el punto más alto de producción, que es 900. Entonces debemos encontrar nuestro punto medio entre 200 y 450. Entonces dividimos. Entonces restamos. Lo que hacemos es restar 200 menos 450. ¿Eso es igual a cuánto? Es igual a 250. 250 dividido entre 2 nos da que es 125. Entonces para hallar esto es 125 más 200, que es igual a 3.
125. Entonces nuestro punto medio o el vértice de nuestra parábola, de nuestra función cuadrática, está en el punto 300, en el punto x igual a 325 y f de x igual a 900. Entonces planteemos esto en álgebra y veamos si es cierto, si encontramos un punto en medio de estos dos. Entonces nos decía que si x es igual a 325, f de x es igual a 900. Entonces le damos y encontramos nuestro punto. ¿Dónde? Aquí está nuestro punto, que se encuentra en medio de nuestros dos extremos. Entonces aquí está que es en 325, 900, y nuestros puntos, nuestros extremos están ¿en dónde está? En 200 y 400, en 450 y 400. Entonces debe que subir hasta 900 igual a 400. Entonces para esto que ya tenemos, para esto debemos usar una función, la función cuadrática estándar, ¿cierto? Que es f de x igual, donde a es la amplitud, h, ¿cierto?, es igual a 325 y k es igual a 900. Entonces primero debemos encontrar que a la amplitud de nuestra parábola, ya que no la poseemos. Entonces lo que debemos hacer es despejar a. Entonces lo que hacemos es reemplazar en nuestra función los valores de x. Entonces f de x es igual a 400. Y debemos usar alguno de los dos límites. Puede ser de 450 o 200. En este caso usamos 200. Ya que esto está elevado al cuadrado, entonces es para lado y lado funciona. Entonces reemplazamos x, entonces y f de x. F de x es igual a 400, x igual a 200. Entonces lo que hacemos es 400 menos el 900 lo pasamos al otro lado del igual y nos queda 400 menos 900 igual a menos a por 200 menos 325 al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones. 400 menos 900 igual a 500 igual a menos a por menos 125, que es el resultado de 200 menos 325 al cuadrado. Entonces nos seguimos y nos da que menos 500 es igual a menos a, y si menos 125 al cuadrado es igual a 15.625. Entonces nos queda que pasamos 15.625 estaba olvidando, pasa que a dividir. Entonces nos queda que tenemos que cambiarle, ¿cierto? Entonces queda que a es igual a 500 sobre 15.625. Eso es igual a que se simplifica y queda que 4 sobre 125. Y eso dividido es igual a que a 0.032. Entonces la amplitud de nuestra parábola es de 0.032. Entonces reemplazamos esto en nuestra función inicial. F de x igual a 0.032 x menos 325 al cuadrado más 900. Entonces nos queda que f de x cuando x igual a 200 es igual a menos 0.032 200 menos 3 por 200 menos 325 al cuadrado más 900. F de x
es igual a menos eso. Y nos da la operación de 200 menos 325 al cuadrado, que es igual a 15.625, que le habíamos hecho anteriormente, más 900. Y nos queda que menos 500 más 900 es igual a 400. ¿Que se cumple? Sí. Cuando x es igual a 200, f de x es igual a ¿qué? A 400. Ya lo habíamos hecho antes con eso. Entonces, según lo que hemos planteado, nuestra función es correcta. Entonces ahora veamos si es cierto. Entonces nos queda que una parábola que cruce por los puntos de 400 y 400, que es la producción, ¿cierto? En este caso A y B. Entonces plasmemos nuestra función, que es ¿cuál? Que es menos 0.032 por ¿cuánto? Por x menos 325 al cuadrado más 900. Y ahí está nuestra función. Entonces aquí hemos que modelado nuestra situación problema, ¿cierto? Entonces, teniendo esta modelación, ¿cierto?, nuestra función que nos explica claramente qué sucede con nuestra producción de plátanos, nuestra producción de plátanos cuando la precipitación está dentro de estos valores, ¿cierto?, cuando tiene diferentes valores. Entonces, los límites están definidos cuando la precipitación es igual a 200 milímetros y cuando es igual a 450 milímetros. Entonces nuestra producción en esos dos puntos, esos dos extremos, es lo menor, ¿cierto? Y tenemos que cuando x es igual a 325, la producción será de 900. Entonces, ¿qué debemos procurar para nuestra producción de plátanos? Que la humedad de nuestra cosecha se mantenga en este rango, ¿cierto? Aunque a partir de 200 y 450 es favorable. Pero si queremos una mayor producción, entonces lo mejor es que esté alrededor, lo más cerca posible de 325 milímetros. En la función que representa eso es que f de x es igual a 2x si x es mayor, entonces nos queda f de x es igual a 2x si x es menor a 200, menos 0.032 por x menos 325 al cuadrado más 900 si 200 es menor que x y x es menor que 450, y menos 2x más 1300 si x es mayor a 450. Entonces esa es lo que nos queda en la imagen, ¿cierto? Lo que nos representa la imagen, la función que hemos encontrado se encuentra en lo que habíamos encontrado acá en GeoGebra, ¿cierto? Es lo que se produce en nuestra producción de plata. Entonces la siguiente situación que debemos encontrar es cuál es nuestra producción cuando la precipitación es de 100 milímetros. Entonces 100 es menor que menor que 200. Entonces para ese punto teníamos una función que hemos diseñado anteriormente, que es ¿cuál? Que cuando x es menor a 200, f de x es igual a 2x. Entonces lo único que debemos reemplazar es que
El límite de x cuando tiende a 100 es igual a f de x igual a 2x. Y f de x igual. Entonces reemplazamos. Si x vale 100, entonces es 2 por 100 igual a ¿cuánto? A 200. Entonces comprobemos esto en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en el punto que en 100, ¿cierto? Y veamos si nuestra función cuando es menor a 200 se cumple. Entonces aquí está 100, entonces nos dirigimos y vemos que se corta cuando f de x es igual a 200. Entonces cumple con nuestra condición. Y cuando x vale 200, f de x, perdón, cuando x vale 100, f de x igual a ¿cuánto? A 200. Y ahí está nuestro punto, ¿cierto? Que indica que nuestra producción a una precipitación de 100 milímetros será igual a ¿cuánto? A 200 cajas. A 200 cajas. Allí hemos comprobado nuestra función, que si se cumple. Entonces queda claro que cuando la precipitación se acerca a 100 es igual a ¿cuánto? A 200. Podemos obtener 200 cajas de plátano. Ahora debemos calcular ¿qué? El punto se dice que debemos calcular cuánta la producción de cajas de plátanos cuando la precipitación es de 550 milímetros. Entonces es similar, solo que ahora para el lado cuando la precipitación es mayor, ¿cierto? Entonces para ese extremo hemos definido una función, ¿cierto? Esa función es ¿cuál? Menos 2x más 1300. Entonces el límite de x cuando tiende a 550, el límite de f de x cuando x tiende a 550 es igual a menos 2x más 1300. Entonces reemplazamos x, entonces nos queda menos 2 por 550, ¿cuánto es? Es igual a menos 1100. 1100 menos 1100 más 13000 es igual a ¿qué? Es igual a 200. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 550 es igual a 200. Entonces debemos comprobar esto viendo si cuando estamos posicionados en 550 la producción será eso. Entonces busquemos el 550, aquí está nuestro punto. Cuéntase, entonces lo corta cuando justo cuando vale 200. Entonces sí, 200. Entonces ahí está nuestro límite. Entonces será similar ¿en qué parte? En cuando hay mayor precipitación y cuando hay menor precipitación. Entonces tendremos básicamente los mismos resultados, o sea, será mal para nuestra cosecha, para nuestra producción. Entonces queda que en el punto en la precipitación de 550 milímetros tendremos una producción de 200 cajas por hectárea. ¿Esto por qué? Porque se encuentra fuera del umbral, fuera de nuestro umbral. ¿Cómo se ve afectada la continuidad en la producción de plátanos? Entonces aquí vemos que nuestra función es continua, que no presenta ningún vacío ni nada, sino que nuestra producción será adecuada cuando entre más nos acerquemos
al límite de cuando x es igual a 325, porque tendremos que en una producción de 900, entre más cerca de ese límite, entonces si nos salimos de ese umbral, ¿cierto? De ese umbral, nuestra producción se verá afectada negativamente. Lo que debemos luchar es por mantenernos dentro de entre 200 y 450 milímetros. En ese rango debemos mantenernos. Si la humedad de nuestro cultivo está en 100 milímetros, entonces debemos procurar de establecer un riego que nos vuelva a introducir dentro del umbral. Y para la humedad, para mucha humedad, debemos que hacer los drenajes. ¿Para qué? Para mantenernos dentro del umbral. Entonces nuestra función, la gráfica es continua, porque no hay ninguna interrupción. Entonces, cierto, es que si nos posicionamos en el punto 325 milímetros, si nos alejamos de este punto hacia cualquier dirección, derecha o izquierda, nuestra producción se verá afectada. Debemos mantenernos dentro de ese rango, 200 y 150. Y eso es. Entonces, muchas gracias por atender a nuestra presentación sobre esta situación problema en la región del Urabá antioqueño, en la producción de plátanos, que se ve afectada por las precipitaciones. Entonces, muchas gracias, espero que se encuentren muy bien.